Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queríamos abordar un tema que ha estado viniendo y trayendo una serie de noticias desagradables a Honduras en el curso de los últimos años, pero sobre todo en los últimos 2 años. Ha habido una confrontación mínimo, sino el desempleo sube, la pobreza sube, la distribución del ingreso se deteriora. Un país como los latinoamericanos, y es cierto que hay diferencias, pero de una manera general ocupan algo así como 8% anual para que las cosas mejoren para toda la población. Y miramos a Argentina en los últimos 60 años no ha logrado en ni una tan sola década siquiera aproximarse a las cifras. Pero lo interesante, miramos la segunda columna en verde y esa inflación. No, quedémonos ahí. Sí, esta es Argentina, lo vemos en el mapa mundo, pero regresemos a la estadística que estábamos anteriormente para que miremos las estadísticas de inflación. Regresemos a la estadística anterior, a la ESA, y entonces miramos en la columna de inflación. Entonces miramos cómo Argentina ha estado fundamentalmente gobernada por la derecha, pero no siempre. Digamos, en la primera mitad de la década de los 50 estuvo Juan Domingo Perón, un hombre de centro izquierda, un militar pero de centro izquierda, y la inflación se disparó y la tasa de crecimiento cayó. Ese es en promedio, la de él estuvo peor que 2%, y por eso le dieron un golpe de estado en 1955. De ahí los 60 es la derecha, pero siguen con inflación alta y con tasa de crecimiento lento. En los 70 regresa Perón al poder en el 73, pero en el 74 se muere, queda a su esposa, y en el 75 le dan golpe de estado. Es más que todo una década de derecha, y miramos cómo la inflación se dispara. La ineptitud de la derecha argentina hace que la inflación se agrave todavía más. En los 80, otra vez gobiernos militares, y por encima, y después del 85 al 90, José Sarney, un hombre de extrema derecha, y miramos que la inflación se agrava 334% anual. Es un desastre el manejo de la inflación, una de las pocas cosas que la economía sí sabe hacer correctamente. Eso sí lo sabe controlar el Fondo Monetario Internacional. Generar rápido crecimiento económico no sabe cómo hacer eso el Fondo del Banco Mundial, pero controlar la inflación sí lo pueden hacer. Y la derecha latinoamericana no le quiso hacer caso al Fondo Monetario y fracasó miserablemente, por lo menos en control de la inflación. En los 90 sí Argentina, bueno, ya pasa más o menos a manos de como del centro, el Partido Peronista, aunque estas fueron políticas fundamentalmente de derecha. Y miramos una mejoría en la tasa de crecimiento, la inflación cae pero sigue desastrosa, y en los 90 pues finalmente logran controlar relativamente la inflación. Todavía es malo, todos los países desarrollados tienen la inflación controlada a entre 0 y 3%, eso es lo que se considera inflación ideal, y nunca la han logrado en los últimos 60 años argentinos, pero por lo menos en los últimos 10 años. Entonces miramos una derecha, sobre todo una derecha argentina sumamente incompetente en controlar la inflación y generar crecimiento económico. Ahora vámonos sí, allí vemos Argentina, seguimos con la próxima foto y la miramos, entonces miramos que las Argentina nunca lograron controlar eso, otra vez Argentina, pasemos a lo que sigue, por favor, a las estadísticas que siguen o a las fotos que siguen para hablar de Brasil. Y ahí miramos a Brasil nuevamente. Los últimos 60 años nunca han logrado controlar la inflación, nuevamente la columna más a la derecha en verde. Y miramos que en los 80 fue una década en manos de la derecha. La derecha argentina estuvo los militares al comienzo, después Alfonsín, miramos inflación monstruosamente elevada. En los 90 sigue la derecha,
primero con José Collor de Mello, después con Itamar Franco y después con Cardoso. Cardoso finalmente logra controlar, pero a los comienzos de los 90 es tan monstruosamente elevada, hablando como de 2.000, 3.000% anual, que esa es la media para toda la década, es desastrosa. Y en los 90 finalmente mejora un poco la cosa, las tasas de crecimiento siguen mediocre, la última década, la década de Lula, del centro izquierda brasileño, no logra mejorar esa tasa apenas un poquitito. Miramos que la mejor tasa la obtuvieron los militares en los 70s con 8% de crecimiento anual, pero nunca lograron controlar la inflación. Bueno, regresemos al estudio, por favor. Miramos cómo a la derecha brasileña ha mostrado enormes niveles de ineptitud en materia de control de la inflación, en materia de crecimiento económico. Apenas una década estuvo buena, la de los 70. Pero miremos ahora lo que la izquierda, ¿quién tiene el récord en Latinoamérica en las peores tasas de crecimiento y en los peores niveles de inflación? Y ese récord se lo reservamos a, no nosotros, ellos lo hicieron ellos mismos por su ineptitud. Eso fue la izquierda nicaragüense en los 80. Miramos estos datos, miramos cómo la izquierda nicaragüense al mando de los sandinistas y más particularmente Daniel Ortega, en los 80 obtuvo 3.600% de inflación. 3.600% de inflación. O sea, significa que ustedes van en la mañana a comprar un litro de leche a 20 lempiras y al día siguiente ya lo tienen a 40. Para el final del mes el litro de leche les está costando como 4.000 lempiras. Es tal la ineptitud de este individuo, de los sandinistas, y por encima de eso, negativo 1.3%. Un desastre, un verdadero desastre. Nicaragua, antes de que llegaran los sandinistas, era un poquito menos pobre que Honduras. Después de que salieron ellos en el 90, era un poco más pobre que Honduras y sigue siendo más pobre que Honduras. Eso es lo que hace la izquierda, medio logran alcanzar el poder y baten a la derecha en ineptitud y estupidez. Este es un problema. Regresemos al estudio, por favor. Miramos cómo estos dos países, estas dos tendencias, estas dos orientaciones políticas en Latinoamérica, de la derecha y la izquierda, han sido todavía más ineptas de lo que la derecha y la izquierda en otros países han sido. Porque países como los Estados Unidos, la derecha, que fue la que estuvo abogando por larguísimo tiempo porque liberalizaran la banca y la dejaran especular como que fuera un casino, fue el que causó esta terrible crisis del 2008 y 2009, de la cual los Estados Unidos todavía no se puede salir, y de la cual Europa Occidental todavía no se puede salir. Ellos son los responsables, esta es culpa de la derecha, de los Estados Unidos. Pero la izquierda, miramos la izquierda en otros países han hecho también, pero han sido menos incompetentes. En la Unión Soviética, la izquierda, los comunistas soviéticos nunca generaron inflación de ni siquiera 3 dígitos, la mantuvieron controlada todo el tiempo. 70 años de gobierno y nunca tuvieron inflación descomunal, como estos ineptos latinoamericanos, como estos incapaces latinoamericanos de derecha y de izquierda. Pero quien tiene el récord es la izquierda. Entonces, miramos, no sé si vieron la película de Jim Carrey, Dumb and Dumber, tonto y más tonto. Era una comedia de dos tontos estadounidenses y era competencia cuál hacía más tontería. Ellos no lo hacían deliberadamente, es que eran de naturaleza tontos. Y esto es lo que tenemos en Latinoamérica. Dos súper ineptos de derecha e izquierda que constantemente están destruyendo todos estos países. Y Honduras casi la llevan al borde de la guerra civil el año pasado, ¿no? Y ese riesgo todavía no ha desaparecido. Recientemente estaba diciendo el gobierno que hay como 1.000 fusiles AK-47 en la costa norte, entrenándose con ahí maestros nicaragüenses, etcétera. Entonces miramos que el problema, ¿por qué? Porque el país es demasiado pobre. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento económico ha sido siempre demasiado lento. Este país ha sido gobernado por la derecha. Aquí quien lo tiene pobre es la derecha. Pero no añoren que la izquierda llegue, porque en todos los países del mundo ha mostrado ser todavía más inepta y más incompetente que la derecha.
Entonces aquí lo que necesitamos es un modelo diferente, un modelo completo y radicalmente diferente a lo que hemos visto hasta la fecha. Tenemos que romper de estos prístimos linderos, de este encerrismo, de esta hondonada ideológica en la que ha caído. Ideología quiere decir falsa creencia. Lo que vale la pena creer es en la ciencia, en lo que produce el progreso. Los celulares lo hicieron los científicos, no esos políticos ineptos de derecha y de izquierda, ya sea de Latinoamérica o de Europa. Fueron los científicos los que hicieron eso. Y los televisores, y los automóviles, los aviones, y la medicina, los antibióticos, la vacuna, todo eso lo hicieron los científicos. Ellos son los únicos que procuran el progreso en este planeta. Estábamos viendo en Nicaragua y ubiquémosla en el mapa, porque aunque está al lado de nosotros, pero hay muchos hondureños que no les queda claro. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. 15% de los hondureños no saben leer y escribir. ¿Culpa de quién? De los políticos de derecha que han gobernado este país hasta la fecha, mostrando unos niveles de ineptitud increíbles. Este es el hombre que causó la peor crisis inflacionaria en la historia del continente americano. Ni siquiera Haití ha visto eso, que ha estado en los últimos 200 años a la cola de todo el continente. Ni siquiera en Haití han logrado tasas de inflación tan monstruosamente elevadas, lo que se denomina hiperinflación. Este hombre ya está todavía y se quiere eternizar en Nicaragua. Este es el hombre que está violando 1000 leyes para quererse eternizar en el poder, porque claro, ¿quién no querría un hombre que genera 3.600% de inflación y que por una década entera genera -1 en cada año que estuvo ahí? Hombre, con un genio como ese, ¿quién no lo desearía? Pero mostramos lo que sigue y miramos aquí, este es más o menos una visión global de la derecha latinoamericana, y miramos Honduras gobernada por la derecha hasta la fecha, $4.000 de ingreso per cápita. Este es el nivel de riqueza que en el 2009, el último año del que tenemos datos, tuvo. Eso significa que cada hondureño en promedio recibió le entró $4.000 en el curso de todo el 2009, lo que hace algo ahí como $350 al mes. Entonces miramos Cuba, que está más elevada. Alguien dice, pero ya ve que han producido uno que otro resultado. Eso es izquierdista. Un momento, Cuba está en posición número 5. O sea, era el 5º país más desarrollado de Latinoamérica en 1958. Y ahora está en posición número 9, cayó. Por ejemplo, México es más atrasado que Cuba en 1958. Ahora México es un poquito menos atrasado y tiene $13.000 de ingreso per cápita. Y Argentina, que Argentina ya en aquel entonces estaba en primera posición, en este momento ha caído a segunda posición, y Chile le ha quitado la primera posición en desarrollo latinoamericano. Pero miramos a Singapur, un país donde no hay crimen, donde había una pequeña incipiente guerrilla de izquierda, una guerrilla maoísta en la década de los 50, ahí en toda esa zona del sureste asiático, en Malasia, que a veces se desbordaba a Singapur, pero no, quedó eliminada sin brutalizar a nadie, porque llegó un hombre brillante, un genio, un hombre honesto, que brilló por su inteligencia, por sus gigantescos conocimientos, por su gran preparación académica y por su extrema honestidad, Lee Kuan Yew. Y él produjo un milagro económico y ahora Singapur es más rico. Ahí lo ven, los Estados Unidos tiene un nivel de riqueza más bajo que el de Singapur. Y no tuvieron que andar como esto, derecha troglodita latinoamericana, asesinando gente. En Singapur, tráfico de drogas casi no hay. Hay alguien queriendo fumar un purito de marihuana, no encuentra. Es demasiado difícil encontrar a alguien que vaya a estarle vendiendo. ¿Por qué? Porque la vida es demasiado fácil para meterse a una actividad de esa que ofrece tantos riesgos de otros criminales y riesgos de que la policía, y la policía es extremadamente efectiva. Aquí en Honduras, por ejemplo, como 95% de todos los homicidios nunca se resuelven. Ahí en Singapur casi nunca hay homicidio, y si de casualidad hay uno, se resuelve completamente Honduras. Regresemos al estudio, por favor. Entonces,
Tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar evaluando esta situación de la izquierda y la derecha latinoamericana y lo mucho que le hace daño y lo mucho que cometemos un error al seguir a cualquiera de estas dos corrientes. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando, presentando una serie de datos, porque esto es lo que se llama periodismo del siglo XXI, esto es lo que se llama periodismo profesional, periodismo científico, no un periodismo ideologizado como el que prevalece masivamente en toda Latinoamérica, en donde se llega a despotricar, a hablar insensateces, a presentar ideas falsas que no están sustanciadas en datos estadísticos, en precedentes históricos. Nosotros no hacemos eso, nosotros somos profesionales y les damos una opinión científica, es lo que hace la ciencia, evalúa todos los datos, sin apasionamientos ideológicos o de cualquier tipo, sin abrazar ninguna causa, simplemente se mira los datos y se ve hacia dónde agarran, qué tendencia agarran y a donde ahí apunte, ese es el camino que se sigue, ese es el camino de la ciencia, ese es el camino que produjo los helicópteros y los aviones y las naves espaciales y todos los milagros de este planeta, no la ideología barata y la sofistería vulgar que escupen los políticos latinoamericanos de derecha y de izquierda. Miren, estábamos hablando de la situación en otros países latinoamericanos y es desastrosa. Aquí en Honduras tenemos una crisis pero masiva. Aquí nunca ha cogido fuerza esos movimientos de guerrilla o de movimientos de derecha, de estar asesinando gente en gran escala a buena hora, pero eso se puede desencadenar en cualquier momento. Ya ha pasado que países que pasaron por un buen trecho en donde no hubo violencia de tipo, después se desató. El punto es que en este momento Honduras, lo que sí tenemos en gran escala, batiendo récord casi del más alto nivel a nivel mundial, es tasas de homicidio, y en el 2010 se agravaron, aumentaron masivamente y la pregunta es ¿por qué? No se supone que este nuevo gobierno estaba concentrando en eso, no acusaban al gobierno anterior de estar demasiado concentrado en estar tratando de eternizarse en el poder o instaurar un socialismo del siglo XXI, por el cual descuidaba completamente el crimen, pero resulta que en el 2010 aumentó el total de homicidios y la tasa de homicidios también aumentó. Y entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, podría ser tal vez porque en lugar de estar tratando de resolver los problemas de crimen, que solo se pueden resolver generando rápido crecimiento económico, no están haciendo eso porque están demasiado ocupados haciendo campaña electoral. Podría ser también que sea por variables exógenas, o sea, por fuerzas que vienen del exterior, como decir que allá una gran cantidad de narcotraficantes mexicanos se han venido aquí a Centroamérica porque se sienten acosados por el ejército mexicano y por la Policía Federal Mexicana. Pudiese que también sea cierto eso, pero lo que sí sabemos, es lo que siempre funciona en todos los países del mundo, es que si hay rápido crecimiento económico, entonces se van a generar una gigantesca cantidad de empleos, los salarios van a aumentar y el crimen siempre disminuye. Ustedes no encuentran un tan solo país en el mundo, uno tan solo, poco importa en cualquier rincón del mundo que se encuentre, poco importa la cultura que tenga altos niveles de criminalidad, ni uno tan solo. Que hacia Europa Occidental, todos tienen niveles de criminalidad bajísimos. Honduras tiene 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todos los países de Europa Occidental, así ya sea los escandinavos, que son los que están mejores, o ya sea los que están peores, como Portugal, Grecia, España, Italia, etcétera, la tasa de homicidio anda
por debajo de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí la tenemos en 60. Los Estados Unidos, que la tiene la más alta de todos los países desarrollados, la tiene a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Canadá, 2. Australia, Nueva Zelanda, tienen 2, 1 homicidios por cada 100.000 habitantes. El otro rincón del mundo, completamente alejado de Norteamérica, de Europa, pero allá tuvieron rápido crecimiento económico, tuvieron gobernantes preparados, tuvieron gobernantes que no llegaron a dilapidar el erario público y el tesoro nacional, y el resultado final es una situación de bienestar para todos, paz, tranquilidad, no hay guerra civil, no hay narcotráfico, no hay crimen del común y corriente, no hay nada, la gente puede vivir no solo con salarios 10, 20 veces más altos que los de Honduras, sino que tranquilos, sin preocuparse que los van a degollar, que los van a asaltar, que los van a violar, que los van a hacer cosas terribles simplemente cada vez que salen, o incluso si están dentro de su propia vivienda. Entonces, mostremos la próxima foto que teníamos ahí. Y ahí miramos Bermudas, el país más profesionalmente gobernado en todo el continente americano, y resulta que es 2 veces más rico que los Estados Unidos. Ahí no hay democracia, ahí se ponen tecnócratas, ahí se ponen gente extremadamente preparada, y no se da ningún puesto, de ningún tipo, ni de ministro, ni nada, a los amigotes, a los que han bebido y consumido otras sustancias ilegales con ellos, los que han mujeriado con ellos, a los que han sido compañeros de parranda. No, ahí se dan todos los puestos en función de competencia, y que una élite insignificante en recursos naturales es 2 veces más rica que los Estados Unidos, mucho más rica que Canadá. En países donde sí llegan gente, primer ministro y presidente más honestos y más competentes, más estudiados que los latinoamericanos, pero aún así muy inferiores en cuanto a capacidades mentales, en cuanto a títulos universitarios, que los de Bermuda. Y ahí está Estados Unidos y Canadá nadando en recursos naturales. Bermuda no tiene, pero son más ricos que esos dos, no digamos que Latinoamérica. Y ahí, cruzando solo unas cuantas millas de mar, está Cuba, en manos de la izquierda de 10 a 50 años, un desastre donde no hay ni siquiera papel higiénico, carne, harina, huevo, leche, nunca hay nada. Hay que hacer una cola que uno se toma como 2 horas para que le den un huevito, un medio litro de leche. Es todo lo que hay por hoy, le dice el tipo ahí de la empresa estatal. Y al lado, Haití. Un país que, bueno, ahí es difícil decir quién lo ha gobernado, la derecha y la izquierda, ahí ha sido caos constante, porque es a cual más ignorante, a cual más inepto, el país más pobre de todo el continente americano, un país que Honduras puede decir que es desarrollado comparado a la pobreza extrema en la que viven los haitianos. Ven la correlación entre inteligencia, entre potencia mental y desarrollo económico, entre brillantez intelectual y progreso para todos, riqueza para todos, bienestar para todos. Avancemos. Este es el hombre que dice que vale la pena que él se muera en el poder, porque, hombre, ¿quién podría igualar a alguien que 50 años después de haber comenzado el país a gobernarlo de una manera total y absoluta, sin compartir el poder con absolutamente nadie más, y aún así está en la categoría de país del tercer mundo? Regresemos al estudio. Vamos a hacer una pausa comercial, y cuando regresemos vamos a ir al segmento final de este programa para que terminemos de demostrar que lo que los hondureños tienen que hacer es jamás seguir los mandatos, los dictámenes, las ideas, las consignas de la izquierda o la derecha. Son ignorantes, son incompetentes, son ineptos, son tontos, son estúpidos. Esta gente no hay que seguirla, ni siquiera un simple paso, mucho menos, como usualmente dicen muchos, hasta la victoria final, muerte o socialismo, o muerte o capitalismo, o alguna tontería de eso. No se vean que ya regresamos en cortos minutos.
Bueno, ya estamos de regreso y estamos analizando el caso de Latinoamérica, lo mucho que sufre esta región desde siempre. Desde siempre los españoles por 300 años lo gobernaron en el nepotismo absoluto, un rey ignorante, nombrando parientes y todo tipo de gente, amigos, para que fueran los gobernadores de las diferentes provincias de Latinoamérica, pobreza absoluta para todo el mundo. Después la independencia trajo gente un poquito más inteligente y la tasa de crecimiento aceleró. La pobreza disminuyó, pero solo un poquito. Los países que más abrazaron la causa del profesionalismo, como Argentina y Uruguay a mediados del siglo XIX, esos comenzaron a tener crecimiento incluso similar al que estaban teniendo países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Bélgica, como Holanda, como Suecia, igualando al punto que para el año 1900 Argentina y Uruguay eran países ricos, eran países que se medían de tú a tú, del mismo nivel de desarrollo económico con Francia, con Inglaterra, con Alemania, con Canadá, y un poquito detrás de los Estados Unidos, pero eran un país rico, pero una inmigración gigantesca de allá de Italia. Hoy día como 50% de la población argentina es de herencia italiana, porque estaba mejor. Llegó noticia a Italia que las condiciones de vida eran mejores en Argentina que en Italia y se dejó venir una gran cantidad de gente, de inmigrantes. El punto es que es la profesionalidad, la potencia mental, lo que ha producido todos los progresos de la humanidad, todos, sin excepción, los políticos, los ideólogos jamás han hecho ningún descubrimiento, nada, absolutamente nada, todas las cosas que la gente se vuelve loco, por ejemplo, esos celulares, esos smartphones, esos nuevos teléfonos que ya casi hasta le hacen masaje a uno, esos celulares, el último grito de la tecnología, esos fueron los científicos los que lo hicieron. Al igual que los primeros celulares, al igual que el primer teléfono allá a mediados del siglo XIX. Graham Bell, un brillante científico estadounidense. Entonces miramos que todos estos progresos, y a nivel político, ya sea a nivel de física, química, biología, así como a nivel de progreso social, económico de las naciones, depende de la potencia mental del gobernante que está a la cabeza del Estado. Pero mostremos la foto que teníamos, que seguía a continuación de la que teníamos en el momento. Este es el padre, este se llama Adam Smith, este es el padre del capitalismo. Este era un hombre brillante para su época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII. En 1776 publicó un libro que se llama La riqueza de las naciones, y hoy día considerado todavía glorificado, vanagloriado por los ideólogos del neoliberalismo como el hombre más inteligente de todos los mundos, cuando, como decía hoy correctamente el cardenal de Honduras, la persona más autorizada en hablar de materia religiosa en este país, él decía: me pueden contar lo que me cuenten los economistas, podrán sanear las finanzas del Estado, pero la pobreza ahí está, a veces se agrava. Correcto, porque la tasa de crecimiento usualmente se aplican las políticas que este hombre recomendó y la tasa de crecimiento se desacelera o se queda igual de baja como estaba antes. Y por consiguiente, como les repetimos, un país como los latinoamericanos necesita una tasa de crecimiento de un mínimo de 8% anual. Y las doctrinas de este hombre no lo han generado. Por ejemplo, los Estados Unidos, la mayoría, los periodos en que obtuvo sus mejores tasas de crecimiento económico fue cuando, regresemos al estudio, cuando estaba violando flagrantemente los principios de libre mercado, de libre comercio, de no crear empresas estatales, etcétera. Obtuvo su mejor resultado en el momento en que estaba violando flagrantemente los principios fundamentales de las tesis de Adam Smith. Pero miremos a la izquierda, mostremos la foto de Karl Marx, del hombre de esa barba desgreñadas, un alemán es gente muy inteligente. Este hombre era muy inteligente para su época, brillante. Se le ocurrió que el capitalismo era un desastre, y lo es, pero lo que Marx nunca entendió es que era un desastre las condiciones de vida de los obreros que él presenció a mediados del siglo XIX, porque la tasa de crecimiento en esos países, Alemania, su país natal, Francia, Inglaterra, países que él visitó bastante,
porque la tasa de crecimiento era demasiado lento. Es cierto, porque el sistema no propicia, el sistema capitalista no propicia el rápido crecimiento económico, pero ocasionalmente hay chispazos de rápido crecimiento dentro del capitalismo, y es por eso que varios países se han hecho ricos, han salido de la pobreza, como los de Europa Occidental, los de Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, etcétera. Marx nunca logró entender que lo único que importa para el progreso de una nación es el rápido crecimiento económico. Él creía que lo fundamental es la redistribución. Error craso, capital, gravísimo. Y por eso es que desde 1969, regresemos al estudio, desde 1969 que han estado otorgando, adjudicando la Sociedad Nobel allá en Noruega y Suecia un premio Nobel en economía, nunca se lo han dado a ningún economista de izquierda que abogue, que pregone, que preconice una doctrina de izquierda, porque esta doctrina no logra ni siquiera diagnosticar, identificar, poner el dedo ahí donde corresponde en el crecimiento económico. Las doctrinas de derecha logran identificar eso. Lo que ellos no logran hacer es definir, determinar qué es lo que causa el crecimiento económico. Hace unos días estuvo un profesor de la Universidad de Stanford, Paul Romer. El individuo lo ha confesado infinidad de veces. Él ha criticado a sus colegas por ser incompetente e inepto de no lograr descifrar lo que causa el crecimiento económico, pero él ha reconocido que él tampoco lo ha hecho. Pero él ha sido por lo menos honesto en reconocer que él no ha logrado descifrar lo que causa el crecimiento económico. Para eso se necesita alguien con una mayor potencia mental, alguien como Einstein, por ejemplo, alguien como Leonardo da Vinci, alguien como Newton, ese tipo de cerebro, un super cerebro, alguien que está por encima de los intelectuales. Ese tipo hasta la fecha no lo ha visto ninguna de estas grandes universidades. Pero lo que sí les puedo decir yo es que cada vez que he debatido con cada uno de esa gente en Europa, en los Estados Unidos, los he aplastado, los he refutado, contundente y totalmente. Y ellos han salido huyendo con la excusa que ya no tenían tiempo, que tenían algo más importante. ¿Qué puede ser más importante que descifrar la fórmula del crecimiento económico? Pero como les desbarataba todas sus ideas, como 80% de las ideas que ellos tenían, entonces los tipos salían ahí argumentando cualquier insensatez. Pero lo importante es lo siguiente, lo importante es ver que los problemas de la humanidad se resuelven una y exclusivamente con ciencia, y lo que la izquierda y la derecha pregonan, ya sea sus fundadores como Adam Smith o Karl Marx, ya sea sus seguidores a nivel mundial o a nivel latinoamericano, han probado sistemáticamente estar equivocados, estar completa y diáfanamente equivocados, condenando a la inmensa mayoría de la población mundial a la pobreza, al desempleo y a todo lo malo que deriva de ello, como es el crimen, infinidad de problemas que derivan. Pero mostramos las últimas fotos que teníamos ahí. Este Mao Zedong, un ideólogo, afortunadamente en China sufrieron tanto, 40 millones de muertos a comienzos de la década de los 60 por sus equivocadas políticas de colectivización agrícola. 40 millones, es como la población de Centroamérica. 40 millones porque colapsó la producción de granos, de arroz sobre todo. China, a partir del 79, dijeron, ahora vamos a imitar a este hombre, Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur. 4 títulos universitarios, 4 idiomas fluidamente. Un hombre, un autodidacto, después de haber estudiado mucho, seguía vorazmente dedicado como 3-4 horas diarias, aun cuando estaba gobernando el país, a la lectura intensa de los errores y los aciertos económicos de los diferentes países del mundo. Ahí lo vemos, el sudeste asiático, no lo podemos ver, vemos en verde oscuro a Malasia, allí en la punta de la península Malasia está Singapur. Avancemos, tenemos que hacer una toma de muy cerca, porque solo son 700 kilómetros cuadrados, un poco más grande que las islas de la bahía de Honduras, y ahí caben 5 millones de personas, todos viviendo cómoda y esplendorosamente. El que menos gana, gana $3,000 al mes. Eso es la ventaja de tener a alguien inteligente y competente, bien preparado, honesto y dedicado, consagrado,
completamente. Él toda su vida, desde pequeño, estaba consagrado a la idea, no estaba viendo a ver cómo hacía carrera política, cómo hacía dinero, cómo hacía esto y el otro, cómo seducía más mujeres, cómo se empinaba más la botella, como los políticos hondureños que suelen hacer competencia y se jactan diciendo que ellos se meten una botella entera y que el otro no pudo, ellos ganaron. Pero es ese el tipo de gobernante que necesita Latinoamérica para salir del atolladero. Y no estos ineptos cleptómanos profesionales de derecha e izquierda que hemos visto. Así que por favor reflexionemos sobre esto y dejemos de creer en esas falsas ideologías. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa y nos tenemos que despedir. Queremos incitarlos a adquirir el libro Riqueza para Todos, donde hablamos de todos estos desaciertos de la derecha y la izquierda. Al igual, los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Carlos Avillón, y a estar con nosotros en la próxima edición de Factor Riqueza, de Análisis, perdón, la próxima semana. Muy buenas. Y miramos que en los 80 fue una década en manos de la derecha. La derecha argentina estuvo los militares al comienzo, después Alfonsín, miramos inflación monstruosamente elevada. En los 90 sigue la derecha, primero con José Collor de Mello, después con Itamar Franco y después con Cardoso. Cardoso finalmente logra controlar, pero a los comienzos de los 90 es tan monstruosamente elevada, hablando como de 2.000, 3.000% anual, que esa es la media para toda la década, es desastrosa. Y en los 90 finalmente mejora un poco la cosa, las tasas de crecimiento siguen mediocre, la última década, la década de Lula, del centro izquierda brasileño, no logra mejorar esa tasa apenas un poquitito. Miramos que la mejor tasa la obtuvieron los militares en los 70s con 8% de crecimiento anual, pero nunca lograron controlar la inflación. Bueno, regresemos al estudio, por favor. Miramos cómo a la derecha brasileña ha mostrado enormes niveles de ineptitud en materia de control de la inflación, en materia de crecimiento económico, apenas una. Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queríamos abordar un tema que ha estado viniendo y trayendo una serie de noticias desagradables a Honduras en el curso de los últimos años, pero sobre todo en los últimos 2 años. Ha habido una confrontación, la de él estuvo peor que 2%, y por eso le dieron un golpe de Estado en 1955. De ahí los 60 es la derecha, pero siguen con inflación alta y con tasas de crecimiento lento. En los 70 regresa Perón al poder en el 73, pero en el 74 se muere, queda a su esposa, y en el 75 le dan golpe de Estado. Es más que todo una década de derecha y miramos cómo la inflación se dispara. La ineptitud de la derecha argentina hace que la inflación se agrave todavía más. En los 80, otra vez gobiernos militares, y por encima, y después del 85 al 90, José Sarney, un hombre de extrema derecha,
y miramos que la inflación se agrava 334% anual. Es un desastre el manejo de la inflación, una de las pocas cosas que la economía sí sabe hacer correctamente. Eso sí lo sabe controlar el Fondo Monetario Internacional. Generar rápido crecimiento económico no sabe cómo hacer eso el Fondo del Banco Mundial, pero controlar la inflación sí lo pueden hacer. Y la derecha latinoamericana no le quiso hacer caso al Fondo Monetario y fracasó miserablemente, por lo menos en control de la inflación. En los 90 sí Argentina, bueno, ya pasa más o menos a manos de como del centro, el Partido Peronista, aunque estas fueron políticas fundamentalmente de derecha. Y miramos una mejoría en la tasa de crecimiento, la inflación cae pero sigue desastrosa, y en los 90 pues finalmente logran controlar relativamente la inflación. Todavía es malo, todos los países desarrollados tienen la inflación controlada a entre 0 y 3%, eso es lo que se considera inflación ideal. Y nunca la han logrado en los últimos 60 años argentinos, pero por lo menos en los últimos 10 años. Entonces miramos una derecha, sobre todo una derecha argentina sumamente incompetente en controlar la inflación y generar crecimiento económico. Ahora vámonos sí, allí vemos Argentina, seguimos con la próxima foto y la miramos, mire, entonces miramos que las Argentina nunca lograron controlar eso, otra vez Argentina, pasemos a lo que sigue, por favor, a las estadísticas que siguen o a las fotos que siguen para hablar de Brasil. Y ahí miramos a Brasil nuevamente, los últimos 60 años nunca han logrado controlar la inflación, nuevamente la columna más a la derecha en verde. Mínimo, sino el desempleo sube, la pobreza sube, la distribución del ingreso se deteriora. Un país como los latinoamericanos, y es cierto que hay diferencias, pero de una manera general ocupan algo así como 8% anual para que las cosas mejoren para toda la población. Y miramos a Argentina en los últimos 60 años no ha logrado en ni una tan sola década ni siquiera aproximarse a las cifras. Pero lo interesante, miramos la segunda columna en verde y esa inflación. No, quedémonos ahí. Sí, esta es Argentina, lo vemos en el mapa mundo, pero regresemos a la estadística que estábamos anteriormente para que miremos las estadísticas de inflación. Regresemos a la estadística anterior, a la ESA, y entonces miramos en la columna de inflación. Entonces miramos cómo Argentina ha estado fundamentalmente gobernada por la derecha, pero no siempre, digamos en la primera mitad de la década de los 50, estuvo Juan Domingo Perón, un hombre de centro izquierda, un militar pero de centro izquierda, y la inflación se disparó y la tasa de crecimiento cayó. Ese es en promedio.